Muy buenos días. Hoy celebramos el domingo 14 del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ello vuestra paz, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y les reciben bien, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya y digan: está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no les reciban, salid a la plaza y digan: hasta el polvo de vuestro pueblo se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los 72 volvieron muy contentos y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Él les contestó: Veía a Satanás bajar del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Palabra del Señor. Muy bien, el fin de la iglesia no es más que anunciar el Evangelio, y el fin también de cada uno de nosotros pues colaborar con la extensión de ese reino. Pero la estructura que debemos montar para que ese anuncio sea eficaz debe ser la más sencilla que existe. Solo pide, como nos decía Pablo en la segunda lectura de hoy, en la carta a los Gálatas, ser una nueva criatura. Es lo único que se exige, que hayamos nacido de nuevo del seno de Dios. Aparecen varios puntos que nos pueden ayudar para orar el Evangelio de este domingo 14. El primero es que son enviados de dos en dos a la misión. Si el Evangelio donde llega crea comunidad, pues lo ideal es que quienes lo anuncian vayan en comunidad, vayan en un espíritu comunitario. Y por eso son enviados de dos en dos. Cero centralismo y brillismo. Aquí el centro es Jesucristo, por eso somos enviados de dos en dos a preparar el camino, a quitar los obstáculos del camino, a anunciarle al hombre que debe de abrirse a una nueva esperanza, que hay alguien que ha venido a dar luz, a darle sentido a la vida, y ese es el Señor. Por eso el primer punto es ese. Estamos llamados a crear comunidad, y crear comunidad con los que están cerca, con los que viven cerca de nosotros. Por eso la primera iglesia es nuestra comunidad, nuestra casa, nuestra familia. Y ya quien ha optado por el sentido religioso, pues a la comunidad a la que pertenece. No se puede amar hacia afuera cuando no se ama hacia adentro. Y por eso son enviados de dos en dos, a dar testimonio de lo que han recibido de Dios. Lo segundo que nos puede ayudar a orar es orar para que Dios envíe más obreros a su iglesia. La mies es la iglesia. La mies o la iglesia y el mundo no es de nosotros, sino que es de Dios. Por eso oren: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a su mies. Por eso hay que pedirle a su dueño para que él mande a quien él quiere que sea su colaborador o trabajador. A veces durante muchos años hemos visto en la historia de la iglesia como que compramos a los testigos o compramos a los misioneros. Y yo creo que si tenemos crisis vocacional, habrá que preguntarse si eso es lo que Dios quiere. Si Dios quiere también una sequedad por un tiempo,
porque la iglesia es de Él, el mundo es de Él, la viña es de Él, y Él mandará cuando Él quiera. Ahora, lo que tenemos que preguntarnos es si estamos orando para que Dios envíe misioneros según su corazón. Porque el problema a veces es que hacemos muchos planes pastorales o planes vocacionales, y esos planes vocacionales y pastorales lo que menos tienen es contemplación, lo que menos tienen es oración. Y claro, se termina haciendo la voluntad del hombre, no la de Dios. Y se terminan diseñando proyectos humanos, no proyectos divinos. Entonces, la crisis vocacional de la iglesia no es una crisis de estrategia, sino una crisis de oración. Porque lo que más hay es planes vocacionales. Y anunciamos mucho la promoción vocacional, pero a veces no tenemos una vida de oración auténtica. Y eso debemos tenerlo muy pendiente para que no quitemos un peso de encima. Jesucristo le dijo el día de la fiesta de San Pedro y San Pablo, ni el poder del infierno podrá destruirla. Entonces, si la iglesia es de Él y lo único que nos exige a nosotros es que oremos, pues eso es lo que tenemos que hacer: orar y testimoniar. Entonces, si hay crisis, lo que tenemos que elevar es la calidad del testimonio. Eso sí, elevar la calidad del testimonio. Y lo demás viene solo. Lo tercero, y quizás esto también tenga que ver con el testimonio, es ir ligero de equipaje. Por eso no lleven nada para el camino. Confiar en la providencia. Las cargas personales ahogan el mensaje. Por eso solo vaciándonos de cosas podemos llenarnos de espíritu. La primera bienaventuranza, la pobreza de espíritu. Eso es fiel amiga del misionero. Por eso tenemos que ir ligero de equipaje. Y a veces no solamente nos referimos a lo que llevamos en la mochila, sino a lo que llevamos en el corazón. Llevamos tantas cosas internas que obstaculizan como el espacio interno para que el contenido del Evangelio produzca fruto, para que el contenido del Evangelio sea visible, para que el contenido del Evangelio se convierta en un signo en el mundo, para que el contenido del Evangelio sea fecundo en nuestro paso por la vida. Lo cuarto que también va apareciendo aquí es el contenido de esa misión, que es la paz. No es otro más que la paz. Por eso donde lleguen, diga: la paz esté con ustedes. Y esa paz también será lo que Jesucristo anunciará cuando resucita. Por eso lo vemos en los evangelios de la resurrección. Cuando estaban los discípulos a puerta cerrada, solo le dice: paz a ustedes. No le dice más nada. Por eso solo la fuerza y los valores del reino unen lo que los hombres hemos roto y dividido. Por eso la paz de Jesucristo integra lo que el hombre ha roto y dividido en la historia. La paz de Dios une por dentro y perdona. Su paz es sanante y perdonante. Por eso se dice en el sacramento de la confesión: Dios Padre, que reconcilió consigo el mundo por la muerte y resurrección de Jesús y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. El perdón y la paz. Por eso la paz de Dios reconcilia. Significa que vuelve a unir. Nos vuelve a unir con la divinidad. Nos vuelve a unir con la gracia. Nos vuelve a unir con la imagen de Dios que hemos perdido. Y por último, la alegría del misionero o del enviado surge no del poder otorgado por Dios, sino de haber participado de la extensión del reino, de colaborar con la viña del Señor. Es como los invitados a la viña, el que entró a las 7, el que entró a las 5. O sea, lo importante aquí no es el tiempo ni las horas que trabajamos en la viña, sino el hecho de aceptar la invitación, de aceptar ser enviado. Por eso nadie se envía solo, sino que recibimos una misión, recibimos un envío y salimos a compartir ese envío con los demás. Y eso es lo que significa también la Eucaristía, la misa. O sea, un enviado, somos enviados precisamente. Lo que recibimos en ella es para salir a compartirlo. Recibimos a Cristo y salimos a ser otro Cristo. Recibimos a Cristo y salimos a anunciar los valores de Cristo.
Por eso pidámosle a Dios que nos bendiga para que en este domingo 14 del tiempo ordinario tengamos pendiente eso, que si queremos una iglesia con más colaboradores, pues se nos ha encomendado una misión, y esa misión es orar por la viña, al dueño de la viña, para que envíe mejores trabajadores a ella. Y que lo que estamos, pues nos dé su gracia para que estemos a la altura de lo que Cristo espera de nosotros, para que elevemos nuestro testimonio y nuestra calidad cristiana. Que Dios nos bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.